En el año 371 a.C., la historia de la antigua Grecia fue testigo de un evento que resonaría a través de los siglos. En la llanura de Leuctra, dos potencias se enfrentaron en un choque que redefiniría el destino de las ciudades-estado. Este no fue un conflicto más, fue un punto de inflexión crucial, un momento decisivo que alteraría para siempre el equilibrio de poder. La batalla de Leuctra representó con acento agudo un enfrentamiento épico, una colisión de voluntades entre la orgullosa ciudad-estado de Tebas y la legendaria Esparta. Durante generaciones, Esparta había dictado las reglas, su hegemonía incuestionable, pero en Leuctra esa realidad se desmoronaría. Este combate no solo cambió el mapa político de la antigua Grecia, sino que también demostró algo impensable hasta entonces. Reveló la vulnerabilidad de la falange espartana, una formación militar que se creía invencible. La batalla de Leuctra marcó el fin de una era y el amanecer de otra. Durante siglos, Esparta había ejercido un dominio férreo sobre el mundo griego. Su influencia se extendía por toda la Hélade, forjando alianzas y sometiendo a sus rivales con una autoridad inquebrantable. La palabra espartano era sinónimo de poder y disciplina militar. El ejército espartano era considerado, con razón, el más formidable de su tiempo. Sus guerreros eran la encarnación de la perfección marcial, temidos y respetados por igual. Ninguna otra fuerza podía compararse con su cohesión y su brutal eficacia en el campo de batalla. La disciplina militar espartana era inquebrantable, forjada desde la cuna en un sistema de entrenamiento riguroso y despiadado. Cada ciudadano espartano era un soldado, dedicado por completo al arte de la guerra. Su vida entera estaba consagrada al servicio de su polis. La falange espartana, con sus escudos entrelazados y sus lanzas apuntando al frente, era una muralla de acero y voluntad. Se la consideraba invencible, una fuerza imparable que aplastaba cualquier resistencia. Su reputación precedía a sus pasos en cada campaña. Desde la infancia, los guerreros espartanos eran entrenados en la agogé, un sistema educativo brutal que los convertía en máquinas de combate. Se les enseñaba a soportar el dolor, el hambre y el miedo, a obedecer sin cuestionar y a luchar hasta la muerte. Eran la élite militar del mundo antiguo. Pero incluso la hegemonía más férrea puede ser desafiada cuando surge una nueva ambición. Tebas, una ciudad-estado que había vivido a la sombra de Esparta, comenzó a forjar su propio destino. Su deseo de desafiar la supremacía espartana crecía con cada día que pasaba. Esta audaz aspiración tebana encontró su voz y su mente maestra en un hombre extraordinario. El liderazgo del brillante estratega tebano Epaminondas sería la chispa que encendería la revolución militar. Él no solo soñaba con la victoria, sino que ideaba cómo alcanzarla. Epaminondas no era solo un general. Era un visionario, un pensador que comprendía las limitaciones de las tácticas tradicionales. Su genio militar se manifestaría en el campo de batalla, donde desafiaría todas las convenciones. Tebas, bajo su mando, estaba lista para reescribir la historia. La confrontación final se gestó en la llanura de Leuctra, un paraje en la región de Beocia que pronto se teñiría de sangre y gloria. Este lugar, aparentemente insignificante, se convertiría en el epicentro de un cambio trascendental. El destino de Grecia se decidiría en sus campos. Epaminondas era plenamente consciente de la superioridad numérica espartana. Sus fuerzas eran menores, pero su mente era más aguda. Sabía que un enfrentamiento frontal tradicional sería un suicidio, una derrota anunciada antes de que la primera lanza fuera arrojada. Por ello, ideó una estrategia audaz y revolucionaria, una táctica que rompería con siglos de tradición militar griega. Su plan no buscaba igualar las fuerzas, sino desequilibrarlas de una manera nunca antes vista. La innovación sería su arma más poderosa. El concepto clave de su genio fue la falange oblicua, una formación asimétrica diseñada para concentrar la fuerza donde más importaba. Esta no era una simple modificación. Era una reinvención radical de la guerra hoplita. Epaminondas estaba a punto de cambiar el paradigma. La esencia de esta estrategia residía en la concentración masiva de fuerzas tebanas en el flanco izquierdo de su formación. Mientras el resto de la línea se mantenía más delgada, este punto se convertiría en un ariete imparable. La sorpresa y la fuerza bruta serían sus aliados.
El objetivo de esta concentración no era otro que la élite espartana, la Guardia Real, que tradicionalmente ocupaba el flanco derecho de su propia falange. Epaminondas sabía que si podía romper el corazón del ejército espartano, el resto se desmoronaría. Su mirada estaba fija en el rey. Así, se propuso la creación de una fuerza de choque masiva, una columna de guerreros tebanos de una profundidad sin precedentes. Esta masa compacta no solo resistiría el embate espartano, sino que lo aplastaría con su propio peso y empuje. La falange tebana se transformaría en un martillo. El plan era simple en su audacia. Esta fuerza de choque debía superar la línea espartana en su punto más fuerte. No se trataba de flanquear, sino de penetrar, de abrir una brecha insalvable en la formación enemiga. La victoria dependía de esta penetración decisiva. La profundidad de la falange tebana en su flanco izquierdo era asombrosa. 50 filas de hombres, 50 capas de escudos y lanzas, una muralla viviente de una densidad inimaginable. Esta masa de guerreros era una fuerza de la naturaleza, diseñada para la aniquilación. En contraste, la falange espartana mantenía su profundidad tradicional de 12 filas. Aunque formidable, esta formación se vería abrumada por la densidad tebana. La diferencia en profundidad sería un factor determinante en el combate cuerpo a cuerpo. Esta disparidad en la profundidad otorgaba una ventaja crucial a los tebanos en el combate cuerpo a cuerpo. Cada espartano se enfrentaría a una presión constante de múltiples oponentes, mientras que los tebanos tendrían un flujo incesante de refuerzos desde atrás. La resistencia espartana sería sofocada. Cuando las dos falanges chocaron, la batalla fue descrita como feroz y sangrienta, un torbellino de acero, gritos y desesperación. El estruendo de los escudos y el choque de las lanzas resonaron por toda la llanura. Era un infierno en la tierra, donde la vida se extinguía en un instante. Los espartanos lucharon con la valentía que les era característica, acostumbrados a la victoria y a la superioridad en el campo de batalla. Su honor y su reputación estaban en juego, y cada hombre luchaba como si fuera el último. No conocían la retirada. Pero la estrategia de Epaminondas resultó devastadora. Un golpe maestro que desmanteló la invencibilidad espartana. La falange oblicua funcionó exactamente como él había previsto, concentrando una fuerza abrumadora en el punto crítico. La sorpresa y la superioridad numérica local fueron decisivas. La aniquilación de la Guardia Real espartana fue el golpe más demoledor. Estos guerreros de élite, el corazón del ejército, fueron aplastados por la masa tebana. Su resistencia fue heroica, pero inútil ante la avalancha de hombres y lanzas. La moral espartana se quebró. En medio de la carnicería, el rey espartano Cleómbroto I encontró su fin en la batalla. Su muerte fue un símbolo de la derrota, un golpe psicológico que resonó en todo el ejército. La caída de su líder selló el destino de Esparta en Leuctra. La falange espartana, una vez invencible, se desorganizó y finalmente cedió. La retirada se convirtió en una huida desordenada, un espectáculo impensable para los orgullosos guerreros de la Cedemonia. Leuctra fue una humillación sin precedentes. La batalla de Leuctra fue un golpe demoledor para Esparta, un cataclismo que sacudió los cimientos de su poder. El daño a su prestigio militar fue incalculable, y su influencia en el mundo griego comenzó a disminuir drásticamente. La era de la hegemonía espartana había terminado. Pero donde una potencia caía, otra se alzaba. Leuctra marcó el ascenso de Tebas como la nueva potencia dominante en Grecia. Bajo el liderazgo de Epaminondas, Tebas lideraría una liga de ciudades-estado, marcando el comienzo de una nueva era en la antigua Grecia. La historia había tomado un giro inesperado.